Palabra a la senadora Bianchi. Gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve porque eso es lo que queremos todos. Yo lo que quiero dejar alguna constancia, lamento que en este momento no esté el senador Carrera, pero lo voy a decir porque probablemente me escuche, pero bueno, si no está en sala lo voy a decir igual. Cuando se nos pide que no acuerdo exactamente la palabra que dijo, pero que bajara el nivel o que se ofenda, lo que sea, yo pido eso, que no se nos ofenda la inteligencia medianita que tenemos nomás. Porque la verdad que los resultados en educación no los discute nadie. Nadie. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, obvio que estaba en la Ley de Educación, y sí, tuvieron 1.500 millones de dólares por año la ANEP. 1.500 millones de dólares por año. Se podría haber reformado la educación que está soportando está enquilosada desde hace más de 80. No hay reforma educativa. Yo lo conversé también, el senador Olesker no está acá, le dije, ¿cuándo se hizo la reforma educativa? No se hizo. Los dos que le iban a hacer los echaron. Entonces, por favor, no nos ofendan, porque a mí no me ofende de repente que me digan, como dijo el senador Andrade, que estamos a nivel del barro. Y no dije nada, pero que se nos diga que los resultados de la educación son buenos, no, eso ofende a la inteligencia de la gente que lo que quiere es que nos salvemos todos. Y acá está la única política social que realmente tiene un Estado democrático, la educación pública. Porque estoy de acuerdo con el señor senador, que tampoco está en sala, que dijo que tenemos concepciones, él dijo intencionalidades, yo digo concepciones ideológicas diferentes. Porque nosotros no queremos, como muy bien dijo también mi compañera la senadora Rodríguez, políticas asistencialistas. Queremos políticas desde la superación y no desde la carencia. Porque cuando se hacen políticas sociales desde la carencia, generamos pobres en forma estructural, de los cuales en general los gobiernos populistas se nutren para seguir gobernando. Porque además, en general, se le baja el nivel de educación porque a un ciudadano sin formación es mucho más fácil convencerlo de cualquier cosa. Vamos a hablar claramente. Vamos a decir las cosas como son. Porque la verdad es que uno trata de mantener la calma, pero dedicar toda la vida a la educación, tratar incluso desde la actual oposición a hacer cambios, como me pasó a mí, y pegarme contra un muro, porque no se hizo ninguna transformación y veíamos caerse los estudiantes, caerse los centros educativos. Y no me refiero a la infraestructura, porque miren que es cierto que se mejoró la infraestructura, como también en la década de los 90 con muchísimo menos dinero se construyeron un montón de centros educativos, están las cifras, centros de formación docente en todo el interior, y Rama tenía 460 millones de dólares. Termínenla con el tema, por favor, fueron ustedes los que bloquearon la reforma educativa de la década de los 90, desde la oposición y desde el gobierno, porque después se ocuparon de que no hubiera cambios con 1.500 millones de dólares que pusimos los contribuyentes. Y generaron una inequidad que la UNICEF, señora Presidente, por primera vez en la historia del Uruguay, lean el informe Infancia 2016, nos observa, porque generamos una inequidad entre los más pobres y los más ricos como nunca el Uruguay había tenido. Entonces vamos a terminar con siempre los mismos discursos y asumir que tenemos que embarrarnos todos y sacar la educación adelante, porque por algo, ahora la pandemia además dejó traslucir muchas cosas, entre otras el despilfarro de la plata. Entonces volvemos a decir lo mismo que ya dijimos con el MEC, no es que recortamos, vamos a gastar bien. Porque el despilfarro fue tan grande, yo lo vi desde adentro, no voy a entrar en detalles, pero 5 años fui responsable de la administración del Consejo Directivo Central. A ver, era la secretaria administrativa, cargo de confianza, con chofer, con auto oficial, con todas esas parafernalias que yo largué en el 2010 para no ser cómplice de lo que estaba viendo que se hacía con la plata de la gente y los más pobres quedando por el camino. Hay que escuchar a Folgar, lo tienen ustedes en la versión taquigráfica, el actual director de Plan Ceibal.
que como una gran cosa va a ver si logra tener 30.000 ceibalitas. ¿Cómo 30.000? Y todos los millones de dólares que recibió el Plan Ceibal no lo pudimos comprobar, no lo pudimos controlar, ni nosotros, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Auditoría General de la Nación, porque primero era una secretaría que dependía de Presidencia y después una persona pública de derecho privado que tampoco la podemos auditar. Ahora, por suerte, hemos cambiado muchas disposiciones. Claro, después Brezhnev apareció con cuentas en Panamá. Y sí. Entonces, vamos a terminarla porque realmente las cosas son... No, a mí no me para nadie, a mí no me para nadie. Miren, a mí... Vamos, basta. Por Miren, favor, vamos. Basta. Voy a reiterar, Graciela, solamente... A ver. La senadora está haciendo uso de la palabra, yo voy a pedirles, Yo escuché por favor, disparate, por favor. Volvamos al articulado, como estamos en las reiteradamente. Consideraciones. Sí, senadora, la estoy amparando en el uso de la es que palabra yo me y amparo les sola, estoy siempre digo lo pidiendo mismo. a todos que por favor volvamos a la consideración del inciso 25 en su articulado, porque me parece importante avanzar, se los agradezco enormemente. Gracias, Señora Presidente, lo dije desde el principio, pero resulta que cuando los demás dicen un montón de cosas y hablan todo el tiempo, y obviamente, a ver, es un problema de dignidad personal a esta altura. A ver, el 80% de los estudiantes de tercero de liceo tiene dificultades para hacer inferencias sobre lo que lee. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El 80% de los estudiantes de terciario de UTO no pueden calcular un promedio. Y no voy a decir más porque yo ya lo dije en la LUC, lo dije en la rendición de cuentas, están todas las cifras, a las cifras no se les puede discutir. Lo que tenemos ahora, señor presidente, y con esto termino, es una enorme confianza en las autoridades del Consejo Directivo Central. Enorme, en todo el Consejo Directivo Central. Es muy probable que yo, por sentimientos personal, por amistad personal, lo represente en el presidente, en el doctor Robert Silva, y a las palabras del presidente y de los demás integrantes del Consejo Directivo Central que vinieron acá a la comisión, me remito. No es más plata lo que se necesita, es gestionar bien. Y alguien que realmente sepa de educación, como sabe Robert Silva, que sepa gestionar, como sabe el doctor Gavito y los otros integrantes del Consejo Directivo Central, que están haciendo todo lo posible para salir adelante, sí, también en la pandemia. Y voy a aclarar una cosa como docente, que fui durante 42 años. No hagan películas sobre la mejora de nuestros salarios. Se fueron adecuando a la nueva situación del país. Ahora, lo que queremos los docentes, señora Presidente, no es solamente aumento de salario. Queremos, sobre todo, condiciones de trabajo adecuadas y sentirnos como profesionales que realmente logramos que nuestros alumnos aprendan. Y eso es lo que no estamos logrando. Señora Presidente, el presupuesto de la ANEP va a alcanzar. Yo tuve además conversaciones con el propio presidente del Consejo Directivo Central. Le dejaron 500 millones de déficit, como si fuera poco encima. Le usaron los proventos del Fondo de Inasistencias para gastos permanentes. Esa fue parte de las cosas que se tuvo que enfrentar. No es cierto que van a haber 50 alumnos por grupo, no es cierto. No le mientan a la gente porque la gente se da cuenta. Entonces, le pido por favor, señora Presidente, que se confíe. Hubo una ampliación de ingresos, como lo dijo la senadora Sanguinetti, para primera infancia. El propio presidente del CODICEN me lo dijo en forma personal, pero Graciela, con esto vamos a poder salir adelante, vamos a tratar de llegar a la próxima rendición de cuentas. Tanto tú como yo estamos acostumbrados a trabajar sin plata y a preocuparnos porque las cosas funcionen bien. Y eso es lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo en la pandemia, señora Presidente. Lo último que voy a decir es, el Uruguay es el único país de América Latina que tiene funcionando la educación en pandemia. La Argentina
ese modelo que tanto fueron incluso a hacer campaña en las elecciones, no tuvo un solo día de clase presencial ni a distancia. El Uruguay es un ejemplo también en el periodo en que nosotros somos gobierno, con prácticamente nada porque se está trabajando con el presupuesto anterior y encima todavía con los déficits que dejaron. Basta de repetir consignas, basta de engañarse a sí mismos, porque los que podemos salvarnos, porque podemos pagar escuela privada o liceos privados, no para mis hijos obviamente, pero sí para mis nietos, es muy lamentable, porque los que somos producto de la educación pública queremos volver a que una persona que viene de los sectores sociales más bajos pueda llegar a los mejores lugares que puede llegar un ciudadano en este país. Así que a decirnos la verdad, a no mentirnos y a ponerle el hombro todos, porque no tiene partidos políticos la educación, todos detrás del CODICEN, que es el responsable de esta reforma. Todos los artículos se refieren a la asignación presupuestal. Y dejémonos de hacer, eso sí, discursos catastróficos. Catastrófica es, como dice el profesor Caetano, que será, por cierto, no una persona de la coalición, que dice que el estado de la educación pública es una tragedia. Y lo dice Caetano, reitero que, por cierto, no es miembro de la coalición. Gracias, señora presidenta. Muy bien.